pues con esto pues aumentar la posibilidad de que hagan un diagnóstico más acertado. En cuanto a los temas que vamos a hablar, me dio la tarea antes de hacer esta plática, de hacer como un estudio un poco, no tan profundo realmente, pero sí identificando alguna investigación o algún artículo en el cual dijera realmente cómo estamos ante la observación o ante el análisis de un electrocardiograma. Entonces me encontré este artículo que es del 2017 en el que habla prácticamente concluyendo que bueno, de hecho igual se hizo en médicos bueno, lo pone así como médicos de familia y médicos residentes. Y vieron que significativamente sí tenían muchos errores, aunque ya eran médicos egresados, y que pues influía un poco también el hecho de que ya estuvieran trabajando más tiempo y situaciones así, que tanto tiempo habían sido egresados. Pero en general, pues sí hace hincapié en que el electrocardiograma o la interpretación de no siempre es como lo que tendríamos que realizar. Entonces, pues espero que esta plática, aunado a la plática anterior, pues, les sirva para que seamos mucho más sensibles ante la exploración o ante la lectura del electrocardiograma. Los puntos importantes que mencionaba este artículo era de que no habían podido identificar, por ejemplo, los patrones de Brugada, sobrecargas del ventrículo izquierdo, algunas alteraciones de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White, y pues tampoco habían identificado, por ejemplo, el ritmo de la unión. Sin embargo, pues sí, en cuanto al diagnóstico electrocardiográfico, no habían tenido tantos problemas ante la fibrilación auricular, los bloqueos de rama derecha o izquierda y los bloqueos atrioventriculares. Bueno, entonces ya entrando de lleno ante los temas, pues vamos a hablar sobre hipertrofia auricular derecha. Recordando la clase pasada, dijimos que había vectores de despolarización que se iban a dar de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Entonces, ante el caso de una hipertrofia auricular derecha, el vector de la aurícula derecha estará aumentado y por consiguiente va a haber ciertos cambios. Uno de ellos, o bueno, sí, el principal podría ser el hecho de que el ángulo de la sumatoria vectorial se va a modificar haciéndose más hacia la derecha. Aunado a esto, pues ustedes ya saben, son como cosas muy básicas en relación a que como la hipertrofia auricular derecha o en general la aurícula derecha genera la primera mitad de la onda P, pues entonces la onda P en la hipertrofia auricular será con una elevación significativa. El día de ayer estábamos viendo que comúnmente la longitud y en general las medidas de la onda P eran 2.5 por 2.5. Entonces, pues aquí podemos ver en este ejemplo significativamente que esto ya no se cumplió, siendo ya el diagnóstico como tal de hipertrofia auricular derecha. Entonces, es la desviación de la aurícula derecha a más allá de más 54 grados, ondas P picudas altas, aumento del voltaje de las ondas P en las derivaciones del plano frontal y horizontal, ya que como también estábamos diciendo, las derivaciones precordiales, pues también muchas veces están viendo directamente o el vector de despolarización se está reflejando ante ellas y por consiguiente, pues claro que se va a aumentar
el voltaje y por consiguiente pues se van a encontrar ondas P más altas. Recordando también que en B1 muchas veces podemos encontrar ondas P difásicas o hasta también negativas, entonces también aquí lo representa como una onda P negativa, pero igual superando los 2.5 milímetros. Causas de esta de hipertrofia de aurícula derecha, pues son varios, ¿no? Habría la posibilidad de encontrar en estos pacientes, pues estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, hipertensión arterial pulmonar, corazón pulmonar, o valvopatías de corazón izquierdo que generarían o repercutirían también en corazón derecho. En cuanto a la hipertrofia auricular izquierda, ¿qué es lo que podemos decir? Otra vez, recordando la clase pasada, dijimos que la morfología de la onda P, la primera mitad estaba dada por la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad por la aurícula izquierda. Por consiguiente, el cambio morfológico que causará la hipertrofia auricular va a ser la prolongación en cuanto al tiempo de despolarización, así como se ve aquí. No mide, esta onda P no mide 2.5 milímetros, ya está midiendo más. Entonces, ya estamos sospechando en estos casos de que sea una onda P alterada porque el vector de despolarización de la aurícula izquierda es mucho más fuerte, mucho más grande y por consiguiente esto hará que se incremente la segunda mitad de la onda P. Dijimos igual desde la clase pasada que en B1 muchas veces, gracias a la teoría del dipolo, podemos encontrar ondas P difásicas. Sin embargo, pues aquí nuevamente corroboramos que la onda P no mide 2.5 milímetros. Entonces ya estamos haciendo ya el diagnóstico como tal de que es una prolongación en cuanto al tiempo. Entonces es la desviación del ángulo de la sumatoria de los vectores a la izquierda, más allá de más 54 grados hacia los 0 grados, es decir, de aquí para allá, de aquí hacia 0 grados. Las ondas P pueden ser bimodales con una duración mayor de 2.5 milímetros. Entonces, esto es como en resumidas cuentas, tanto hipertrofia de aurícula izquierda como hipertrofia de aurícula derecha. En cuanto a las causas, pues puede haber estenosis e insuficiencia mitral, hipertensión arterial sistémica, estenosis e insuficiencia aórtica, cardiopatías isquémicas en fase dilatadas y miocardiopatías hipertróficas o dilatadas también. Podemos encontrar también patologías mixtas en las cuales haya el crecimiento de ambas cavidades auriculares. Entonces, pues ya vimos los cambios morfológicos de la aurícula derecha, bueno, de la hipertrofia de la aurícula derecha y los cambios morfológicos de la aurícula izquierda. Entonces, estos se van a concatenar y por consiguiente podemos encontrar ondas P altas, pero también prolongadas en cuanto a su duración. Entonces, el eje de la onda P es variable según el predominio del crecimiento atrial, ya sea que esté más hipertrófico el lado derecho o el lado izquierdo, pues ya se modificará el eje. En el plano frontal podemos ver que ondas P están aumentadas de duración mayor de 2.5 milímetros y aumentadas también en cuanto al voltaje. Y pues, ¿en dónde encontraremos estas patologías o bueno, estos cambios morfológicos? Pues en las valvulopatías con hipertensión retrógrada y con dilatación secundaria e insuficiencia del anillo tricúspide.
Bien, entonces ya pasamos todas las aurículas y los cambios morfológicos en cuanto a hipertrofia. Ahora nos vamos a hipertrofia, pero ahora de ventrículo y específicamente de ventrículo derecho. De igual forma, no sé si recordarán las imágenes del día de ayer, en las cuales existían diferentes vectores de despolarización. En la imagen anterior, bueno, en la imagen del día de ayer existían tres vectores de despolarización. El vector 1, que iba de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El vector 2, que era mucho más grande y más, con una mayor magnitud, que era de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y que iba a estar dándose gracias o iba a estar aumentado gracias a que había más tejido en cuanto al ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Sin embargo, en la hipertrofia de ventrículo derecho va a coexistir otro vector. Este vector ya lo denominamos como 2D o vector de la despolarización, el segundo vector de la despolarización del ventrículo derecho. En la despolarización normal, sí existe este vector, pero el vector de la despolarización ventricular derecha se va a ver mínimamente o va a ser insignificante gracias a que el vector de despolarización del ventrículo izquierdo es mucho más grande. Por consiguiente, en cuanto a la hipertrofia del ventrículo derecho, ya es cuando podremos ver el vector de despolarización ventricular derecho. Entonces, ¿qué cambios morfológicos habrá? Los podemos ver más fácilmente en cuanto a los vectores, en cuanto a las precordiales, en cuanto a los electrodos precordiales. Entonces, por ejemplo, en B1, no sé si recordaron igual en la clase anterior, decíamos que existía una despolarización más grande en cuanto a Q y en cuanto a S por el vector de despolarización del ventrículo izquierdo. Sin embargo, como el vector de despolarización del ventrículo derecho está presente, y se está dirigiendo directamente hacia estos electrodos, pues por consiguiente van a ser ondas positivas y que se van a ver reflejadas como ondas R positivas en B1 o en B2. Y en contraparte, en B5 y B6 veremos ondas S profundas causadas por el vector de despolarización ventricular derecho. Ya estamos en esta posición y por consiguiente este vector se está alejando y recordando la teoría del dipolo, entonces se va a profundizar esto haciéndose negativo. De igual forma en B3 y B4 existe la posibilidad de que haya una onda R prima y algunos empastamientos. Entonces, ¿qué se va a caracterizar o qué vamos a encontrar en cuanto a cambios electrocardiográficos en la hipertrofia del ventrículo derecho? La desviación del ángulo o el eje del eléctrico, el QRS, hacia la derecha, ya que como lo estábamos mencionando, hay un mayor vector de despolarización de este lado y por consiguiente la morfología que se va a dar en los electrodos verticales o frontales, pues nos van a dar el cálculo hacia un eje más hacia la derecha.
El aumento del voltaje de las ondas R en B1 y B2, como lo vimos aquí. Desviación del plano de transición hacia la izquierda. Ya habíamos igual hablado del plano de transición, es decir, que en un electrocardiograma normal, como veíamos que las ondas R eran pequeñas en B1 y iban incrementándose hasta llegar a B5 y B6, cuando ya eran las ondas R más elevadas, o igual en B3 y B4 que llegaban a estar significativamente más positivas que una onda R en B1 y en B2. Entonces, la desviación del plano de transición hacia la izquierda, es decir, que la morfología de las ondas R se va a modificar, haciendo que estas ahora sean más grandes que, o bueno, más positivas o más altas que las ondas R en B5 y B6. Y también va a haber signos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Ya también el día de ayer estábamos hablando de por qué existe esta morfología tan característica de la onda T en un electrocardiograma normal y cómo este se va a modificar, haciéndose en negativa, por ejemplo, en este lado, en B1 y B2, porque se modificó totalmente igual la forma de despolarización de los ventrículos. Las ondas T negativas en B1 y B2 son ramas asimétricas y vértices romos. Esto es importante para las otras patologías que vamos a estar viendo. En cuanto al diagnóstico, pues existen dos índices o dos formas de hacer el diagnóstico. El índice de Lewis, que va a ser la sumatoria de la onda R en D1 y la onda S en D3, menos la sumatoria de la onda R en D3, más la suma de S en D1. Y esto tiene que equivaler a menos 14 milímetros. Ahorita lo haremos en un ejemplo. El índice de Lewis comúnmente se ocupa en pacientes delgados y también en pacientes hombres. Y el índice de Cabrera comúnmente se ocupa en mujeres y en pacientes con obesidad. El índice de Cabrera se va a sacar haciendo una diferencia que va a ser la onda R en B1 entre la onda R en B1 y más la onda S en B1. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0.5 milímetros. Entonces, en este electrocardiograma, igual haciendo un screening rápido como lo hicimos en el último ejemplo del día anterior, evaluar, ABR es negativo, sí, ok, vamos a hacer todo el abordaje o la lectura de este electrocardiograma sin ningún contratiempo en que digas, bueno, no se tomó correctamente y por consiguiente hay una morfología alterada total de las ondas que están dentro del electrocardiograma. Entonces, a primera luz, ¿qué es lo que empezamos a ver extraño? Que hay ondas R muy altas en B1 y B2, cuando no tendrían que ser así, y ondas T negativas. Ondas T negativas están asimétricos y con un vértice romo. Ok, entonces vamos a sacar los índices de Cabrera y los de Lewis. Entonces decíamos índice de Lewis, la suma de R en D1 más la onda S en D3. Entonces buscamos la onda R en D1 más la S en D1. Yo ya les había hecho esto, más o menos, no se ve muy bien la imagen, pero considerábamos que es más o menos unos 5 milímetros, menos ahora la onda R en D3 más la onda S en D5. Entonces yo más o menos lo calculé en 13 más 6. Entonces nos dio esta operación menos 9 milímetros. No cumple el índice de Lewis, menor de menos 14 milímetros.
Ahora nos vamos al índice de Cabrera. R en B1 más R de B1 más S en de B1. Entonces, B1. Lo calculé más o menos a 10, más o menos serían 10, casi 10 milímetros que mide la onda R. Entonces 10 milímetros que mide la onda R más 10 milímetros de la onda R más la onda S, que yo igual más o menos la calculé con, no sé muy bien, pero más o menos como unos 3 o 2 milímetros. Entonces, haciendo la división, nos sale 0.76. Entonces, es aquí donde ya ahora sí se cumple el índice de Cabrera, y era mayor o igual a 0.5 milímetros, y por consiguiente, pues ya tendríamos el diagnóstico de una hipertrofia del ventrículo derecho. Causas de hipertrofia del ventrículo derecho: valvulopatías del corazón izquierdo con repercusión retrógrada del corazón derecho, que comúnmente pueden ser estenosis mitral o insuficiencia mitral, que va a hacer que haya una elevación en cuanto a la presión, se modifica la aurícula derecha y aunado a esto se modifica el ventrículo derecho. Y entonces puede haber una hipertrofia. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, comúnmente asociado a tetralogía de Fallot, estenosis valvular pulmonar, estenosis de ramas de arterias pulmonares. Entonces, una obstrucción, una necesidad de mayor presión o de mayor fuerza de contracción en cuanto al ventrículo derecho para poder superar esa obstrucción. En el cor pulmonar crónico, también puede consistir en el tromboembolismo pulmonar y también en cuanto a la hipertensión arterial pulmonar. Algo que también es sumamente esencial en cuanto al diagnóstico de un electrocardiograma es correlacionarlo con la clínica siempre. En estas patologías tal vez podríamos decir que es algo crónico, algo que cuando estamos ante el paciente por primera vez, pues hacemos ese screening minucioso y podemos evaluar, pues tiene hipertrofia de ventrículo derecho, tiene hipertrofia de aurícula derecha o hipertrofia de aurícula izquierda. Sin embargo, ya en patologías pues con mayor urgencia, ya sea por ejemplo un síndrome coronario, pues se tiene que evaluar también la clínica, ¿no? Evaluar cómo se encuentra el paciente y pues también todo un abordaje mucho más holístico, ¿no? Ya evaluar troponinas, algunos cambios en cuanto a los laboratorios, pero en general es una herramienta útil. Seguimos, se puede decir que concluyendo en esto, como en la clase pasada, es una herramienta útil. Nos da mucha información y que nos permitirá evaluar pros y contras en cuanto a dar o no un tratamiento. Lo podemos encontrar en comunicaciones interatriales. Ya más o menos igual les expliqué cómo el aumento del volumen o el aumento de la presión de una aurícula puede también conllevar a que el ventrículo se modifique. Muy bien. Bueno, entonces vámonos a hipertrofia de ventrículo izquierdo. Nuevamente nos vamos a la misma imagen en cuanto a la despolarización y los vectores de despolarización que se crean, haciendo que ahora en este caso el vector de despolarización del ventrículo izquierdo se vea mucho más grande y por consiguiente pues las ondas R en B5 y B6 van a ser mucho más grandes que la onda R en B1 y B2, y que se va a ver reflejado como un espejo en la onda S, haciendo que ésta sea profunda. ¿Por qué? Porque
estamos poniendo los electrodos a este nivel y por consiguiente está sensando que la despolarización del ventrículo izquierdo se está alejando de este lado y por consiguiente, ¿cómo lo vamos a reflejar? Con unas ondas negativas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cuanto a la hipertrofia del ventrículo izquierdo? La desviación del ángulo o del eje eléctrico mayor a menos 30. Es decir, entonces, no sé si recuerdan que hicimos lo que era así como la cuadrícula del corazón y que de este lado, más o menos en D1, íbamos a encontrarnos a 0 grados. Entonces, es elevarnos hacia el eje eléctrico que habíamos dicho que era más o menos en esta posición. Ahora lo vamos a encontrar de este lado, hacia la izquierda. Aumento del voltaje de los complejos QRS con mayor amplitud de las ondas R en B5 y B6 y una mayor profundización de las ondas S en B1 y en B2, ya lo dijimos. Y de igual forma podemos encontrar signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, como los signos de la sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Vamos a encontrar ondas T negativas, pero ahora en B5 y B6. De igual forma, estas ondas T negativas van a ser ramas asimétricas y vértices romos. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener también otros criterios. Estos criterios son, por ejemplo, el índice de Sokolov-Lyon, que va a ser la suma de R en B5 y o B6, más la onda S en B1 o B2. Entonces, buscamos la onda R más elevada, por ejemplo, la encontramos aquí en B5, calculamos cuántos cuadritos hay, y posteriormente, pues como ocupamos B5, ocupamos B2 como la otra medida. Entonces, tendríamos un índice de Sokolov positivo y sospecha de que sea una hipertrofia de ventrículo izquierdo cuando haya más de 35 milímetros. Entonces, no lo puse aquí, pero calculándolo más o menos son 10, 20, más o menos 23, 24 milímetros, solamente hablando de la precordial B5, más la suma de la onda S en B2 son 10, 15, casi 16 o 17. Entonces, más o menos 25 o 26 más 16, pues sí ya supera los 35 milímetros y pues ya estaríamos ante un índice de Sokolov positivo. Entonces, pues al final, pues son cosas sencillas que se puedan realizar y podemos hacer diagnósticos bastante certeros o ya están indicando otras medidas, ¿no? También existe otro criterio que se llama el criterio de voltaje de Corner, que es la suma de la onda R en ABL, más la onda S en B3, más la onda S en B3. Bueno, en B3. Aquí. Y debe ser mayor de 20 milímetros en mujeres o hasta 28 milímetros en varones. Sin embargo, pues ya si es muy significativo encontrar un índice de Sokolov positivo, pues también lo podríamos realizar, pero es más común sacar el índice de Sokolov. Entonces, en cuanto a las causas de hipertrofia ventricular izquierda, pues vamos a encontrar estenosis subaórtica. Bueno, lo podemos encontrar correlacionado con la estenosis subaórtica y coartación aórtica. Hipertensión arterial también. Tenemos siempre muchos pacientes hipertensos todos los días y
por lo menos en primer nivel, yo creo que muy pocos han de tener un electrocardiograma, entonces pues no los evaluamos de una manera muy holística o completa y por consiguiente pues se nos pueden estar viendo algunos diagnósticos. También en la miocardiopatía hipertrófica, en insuficiencia aórtica, también pueden coexistir en la miocardiopatía dilatada y también en cuanto a las cardiopatías congénitas que vayan a crear una sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, como la persistencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular. Muy bien, bueno, entonces ahora nos vamos al bloqueo de rama derecha. Nuevamente, es importante identificar cuáles van a ser los vectores de despolarización que van a estarse originando. Entonces, el vector de despolarización que vamos a encontrar es B1, el vector 1, que va, no sé si recordarán en la clase pasada que habíamos dicho que B1 va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. De este lado existe un tabique que lo denominamos tabique interventricular. Este tabique va a ser sumamente esencial para las patologías que ahorita vamos a estar hablando de los bloqueos de rama derecha y de rama izquierda. Entonces, este tabique se puede despolarizar tanto por la despolarización de la rama derecha como el de la rama izquierda. Por consiguiente, si perdemos la posibilidad de que la rama derecha despolarice, se va a crear otro vector que lo vamos a denominar como vector 3. También pues, se va a dar el vector 2, como comúnmente se estaba dando. Entonces, ¿qué morfología va a registrarse en el electrocardiograma con el bloqueo de rama derecha? Vamos a encontrar una onda R pequeña causada por la despolarización de 1, una onda S, tal vez normal o elevada, causado por el vector 2, y una onda R causada por el vector de despolarización B3 y B4, y la teoría de B, que era lo que también encontrábamos de este lado en la cara superior. Y pues en contraparte, que es lo que veremos en B6, la morfología de S puede que esté casi nula por el hecho de que el vector 1 no se esté dando significativamente. El vector de despolarización 2 va a generar la onda R y B3 y B4 va a generar este empastamiento. Entonces, el complejo QRS va a estar aumentado en cuanto a su duración. Ya habíamos dicho también que el complejo QRS es menor a 0.12 segundos. Entonces, más o menos 3 cuadritos. Entonces, si supera estos 3 cuadritos, estamos ante un bloqueo de rama derecha completo. Y puede haber empastamientos en su meseta, es lo que igual aquí encontramos. Morfología en B1 y B2 del tipo R mayor prima. Entonces, no sé si igual, bueno, yo creo que sí saben, pero retomándolo, muchas veces podemos hacer este tipo de signos, podríamos decirlo así, para poder identificar de qué tamaño son las ondas que encontramos. Entonces, aquí decimos que una onda R pequeña, una onda S pequeña y una onda R mayor
pero doble. Entonces encontramos una onda R que lo denominamos como R'. Entonces, R pequeña, S pequeña y onda R mayor. Segunda onda R. Morfología en B5 y B6 del tipo QRS. Entonces, Q pequeño, R mayor, S normal o igual pequeño, con empastamiento al final de la onda S. Ya dijimos, el empastamiento. En los casos sin cardiopatía asociada, la onda T es negativa en B1 y positiva en B2, en B6, perdón. Entonces, nuevamente vamos a lo mismo. El cambio de la despolarización de los ventrículos puede hacer también una modificación en cuanto a la onda T. Y entonces aquí estamos viendo una onda T negativa en B1. Causas, pues hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, cardiopatías congénitas, cardiopatía valvular reumática, cor pulmonar, agudo y crónico, miocardiopatías y enfermedades postoperatorias, enfermos postoperados de cirugía cardíaca. Comúnmente, cuando se hacen las revascularizaciones, se dice que los cambios posterior a la revascularización más comúnmente son los bloqueos de rama derecha. También puede coexistir una comunicación interatrial y anomalías de Exen. O muchas veces igual, muchos autores que al final tiene que ver mucho la clínica y todo el abordaje que se está haciendo con estos pacientes, pues se puede encontrar bloqueos de rama derecha pues sin ninguna enfermedad asociada. Sin embargo, siempre tenemos que evaluar bien cómo están las morfologías, porque no lo puse en la clase, pero existe algo que se llama el síndrome de Brugada, que va a estar asociado con un bloqueo de rama derecha, pero coexistiendo también una elevación en el segmento CT. Entonces, pues no se nos deben de pasar de que también puede ser una alteración muy grave como un síndrome de Brugada, un bloqueo de rama derecha. O bueno, o morfologías semejantes en un electrocardiograma como con bloqueos de rama derecha. Bien, entonces nos vamos al bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda ahora va a tener de igual forma diferentes vectores de despolarización. El vector de despolarización 1 va a estar asociado más, va a estar más hacia la punta del corazón y no va a ser, y puede que esta también se pierda. Entonces, ya está viendo que es un daño más o menos a ese nivel, donde todavía hay un tronco común, todavía no se ha dividido en rama izquierda posterior ni anterior. Entonces estábamos diciendo de este tabique que también es importante de siempre reconocerlo. Y cómo se va a dar ahora la despolarización del vector 2. Va a ir ahora de derecha a izquierda. Y también van a estar presentes otros vectores, vector 3 y vector 4. ¿Qué es lo que se va a modificar aquí? El complejo QRS, de igual forma, si estamos ante un caso de un bloqueo de rama izquierda completo, va a estar presente un complejo QRS con una duración mayor a 0.12 segundos y con empastamiento en la meseta. Empastamiento en la meseta. Morfología QS o RS en B1 y B2. Entonces estábamos diciendo QS. Se perdió la onda R. Por cómo está viajando, por cómo se están creando estos vectores de despolarización o ondas
R, pero profundos. Morfología de R empastada en B5 y B6. R empastada. Y el eje eléctrico, el ángulo del QRS, estará desviado hacia la izquierda. Por cómo está mayor cantidad de vectores de este lado y por consiguiente se va a ir hacia la izquierda. Y ondas T negativas en B5 y B6. Por cómo se está dando la despolarización, se va a alterar la repolarización. Causas, pues la principal o igual algo a descartar siempre, pues cardiopatías isquémicas, cardiopatías hipertensivas, cardiopatías valvularmente avanzadas, enfermedad degenerativa primaria de la conducción. Esto igual es bastante interesante. Comúnmente se dice que vamos a encontrar bloqueos de rama izquierda más frecuente en pacientes con 80 años, con 70 años, que en pacientes de menor edad. Entonces, está asociado, o bueno, es común que encontremos esto, una enfermedad degenerativa del sistema de conducción, que se le vaya a denominar como enfermedad de Lenneger. También puede coexistir la esclerosis y calcificación del esqueleto cardíaco, que lo denominaríamos como enfermedad de Leigh. Estábamos diciendo que la lesión va a estar de este lado y por consiguiente, si recordarán anatómicamente, está aquí el anillo. Entonces, también por edad y por modificación en cuanto a cambios degenerativos, pues puede calcificarse y por consiguiente calcificar también a este lado. Y pues lo que ya denominamos como enfermedad de Leigh. De igual forma, hay la posibilidad de hacer más profundo la investigación e identificar diferentes grados de bloqueo de la rama izquierda. Entonces, se hace una clasificación que es de Sodi y Pallares, en las cuales dice que dependiendo de cómo está la morfología modificada del complejo QRS, estaríamos identificando qué tan bloqueado está esa rama o qué tan dañada está esa rama. Entonces, con un grado 1, comúnmente no va a haber significancia, simplemente tal vez la duración del complejo QRS mayormente elevada y alguna alteración no tan significativa también desde el lado de B1, de la precordial B1. Ya habría cambios significativos en B2. Por ejemplo, ya se negativizaría la onda T y pues ya habría un pequeño emplastamiento. Y pues también se estaría engrosando, por así decirlo, el complejo QRS. Y a B3, pues cualquiera podría ser el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a bloqueo de fascículo izquierdo y podemos hacer diagnósticos más certeros o identificar en qué posición más o menos está el bloqueo. Entonces, puede haber un bloqueo fascicular anterior, bueno, un bloqueo fascicular izquierdo de la rama anterior. Entonces, el bloqueo auricular anterior generará dos vectores. B1, que va a estar de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo, y B2, que va a estar de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué modificará? La duración del complejo QRS va a ser menor a 0.12 segundos. Entonces, recordando en las diapositivas anteriores, si era mayor de 0.12 segundos, estábamos ante un bloqueo completo y por consiguiente estábamos más o menos en el tronco.
Si es menor de 0.12, entonces ya estamos ante los fascículos, ya sea el fascículo anterior o el fascículo posterior. De igual forma, en cuanto al fascículo anterior, va a haber una hiperdesviación del complejo QRS o del eje eléctrico del QRS a la izquierda, entre menos 45 y menos 75. Entonces estaría más o menos el eje eléctrico de este lado. Los complejos van a ser Q menor y QR mayor, empastados en D1 y en ABL. Entonces, D1 y ABL. ¿Por qué? Porque está viajando el vector de despolarización de este lado. Entonces, el vector de despolarización 1 va a generar la onda Q pequeña y el vector de despolarización 2 va a generar la onda R. Sin embargo, esta onda R va a estar empastada. En cuanto a los bloqueos fasciculares, es mucho más sensible evaluarlos con las derivaciones frontales y los bloqueos de rama derecha y de rama izquierda son más fáciles de diagnosticar a partir de los vectores, de los precordiales. Entonces, en cuanto a fascículos, evaluarlos de los vectores frontales. También podemos encontrar complejos RS, bueno, R pequeña y S mayor, empastados en D2, D3 y ABF. Entonces, D2, D3 y ABF, en la cara inferior del corazón. Entonces, ondas R pequeñas y ondas S más grandes, pero empastadas. Ondas R pequeñas, ondas S un poco más grandes, pero empastadas. Ahora vamos a hablar sobre el bloqueo fascicular posterior izquierdo. Entonces, ya no estamos hablando del fascicular anterior, sino el fascicular posterior. Está el daño de este lado. Entonces, ¿qué morfología se va a modificar? En primer lugar, la duración del complejo QRS va a ser igual, menor a 0.12 segundos. No se va a engrosar el complejo. La hiperdesviación del eje eléctrico va a estar ahora a la derecha. ¿Por qué? Porque ahora los vectores de despolarización cambiaron y ahora el vector de despolarización 1 va a ser mucho más pequeño, pero va a estar ahora de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, de este lado. Y el vector de despolarización 2 ahora está invertido. Entonces, el vector de despolarización va a estar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, la hiperdesviación se va a ir hacia la derecha, hacia este lado. No como el bloqueo posterior, el bloqueo anterior izquierdo, que se iba de este lado del eje eléctrico. Entonces, vamos a encontrar ejes eléctricos de entre 90 y 120. Entonces, pues, podemos todavía encontrarlos pues, realmente sin cambios significativos. Los complejos RS empastados en D1 y ABF. ABL. Entonces, R, S mayor y empastados. Y complejos QR empastados en D2, D3 y ABF. Más o menos semejante a lo que estábamos viendo en el bloqueo de fascicular anterior. Sin embargo, por eso es importante también evaluar el eje eléctrico. Sin embargo, este está hiperdesviado hacia el lado izquierdo y
y el posterior está hiperdesviado hacia el lado derecho. Entonces, en general, aunado a esto, podemos identificar también alguna alteración en cuanto a las ondas T. ¿Por qué? Porque también se está modificando la despolarización, se va a modificar también la repolarización. Entonces, aquí pareciera más o menos que pues sí, así al principio en un screening rápido podríamos decir, bueno, pues no veo alguna alteración tan significativa, nada más unas ondas T raras en ABR, en ABL y en ABF. Sin embargo, se puede ver aquí que está abierto el QRS. Tal vez no alcanza los tres, o no supera los tres cuadritos, pero sí está abierto. Entonces ya estaríamos ante la sospecha de un bloqueo fascicular. Y pues aparte de eso, pues el hecho de que estén las ondas T negativas y pues estas alteraciones en cuanto al complejo QRS, pues ya hacemos un diagnóstico fascicular, bueno, de un bloqueo fascicular posterior. Bueno, entonces vemos otra patología que es el bloqueo atrioventricular de primer grado o bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Entonces, tal vez regresando un poquito a la imagen, estamos más o menos en esta posición ahora. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? En el bloqueo atrioventricular de primer grado, recordando la clase anterior, vamos a estar evaluando el intervalo y el segmento PR. Entonces, en el bloqueo atrioventricular de primer grado, el intervalo PR supera los 0.20 segundos. Entonces, con el hecho de que ustedes vean en un electrocardiograma que el intervalo PR está superando los 0.20 segundos, estamos haciendo el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Importante, pues, identificar siempre que, pues, sea todo el tiempo esa misma medida, que siempre esté presente la onda P, que siempre se esté dando un complejo QRS, pero identificar lo que es un bloqueo de primer grado. Ya como tal, un bloqueo atrioventricular de segundo grado, que tiene subdivisiones, que es lo que denominamos como MOVIX 1, va a ser un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquee. Un acortamiento progresivo de los intervalos RR hasta que la onda P se bloquee y complejos QRS de características normales. Intervalos RR que contiene la onda P bloqueada es más corto que la suma de los dos intervalos PP. Bueno, PP. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo todos estos enunciados? Lo importante aquí es evaluar. El segmento PR se está alargando, que es lo que ya igual se denomina como el fenómeno de Buchenwald. Complejo PR se está modificándose. No es como el bloqueo atrioventricular anterior, de primer grado, sino el bloqueo de segundo grado no es constante. Hay una modificación y en algún punto ya no pasó esa despolarización y viajó hacia el ventrículo, se quedó en las aurículas. Entonces ya no se generó el complejo QRS. Entonces estamos ante un MOVIX 1, un bloqueo atrioventricular de segundo grado, MOVIX 1. En cuanto al MOVIX 2, ¿qué vamos a encontrar? De alteraciones en el electrograma. Se produce cuando se súbitamente un estímulo supraventricular que no conduce a través del nodo auriculoventricular. Puede haber un bloqueo auriculoventricular de segundo grado fijo
un bloqueo auriculoventricular de segundo grado con conducción variable y un bloqueo auriculoventricular de segundo grado avanzado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Estamos diciendo que en estos casos, bueno, en algunas bibliografías decían que el segmento PR y el intervalo PR es siempre constante, siempre constante. Sin embargo, en algún punto, por alguna extraña razón, que bueno, en general es anomalías anatómicas, no se dio la despolarización del ventrículo. Entonces, cuando hacemos un trazo largo, podemos identificar, por ejemplo, que tantas veces no se llega a generar una despolarización ventricular. Entonces, en este caso, aunque no es tan largo el trazo, pues podríamos decir prácticamente que tal vez es 3-1. Es decir, existen 3 complejos QRS que se dieron y uno se perdió. Entonces, lo que dice aquí, que es 2-1, 3-1 o 4-1. Y, y pueden ser fijos, es decir, que todo el tiempo el paciente, su corazón esté despolarizando así. Está despolarizándose una vez, normal, 2 veces normal, 3 veces normal, tal vez 4 veces normal. Y en un punto, la quinta despolarización no se logró despolarizar totalmente el corazón y se perdió la despolarización ventricular. Pero es constante. Entonces, otra vez regresa ese ciclo. Una despolarización, 2 despolarizaciones, 3 despolarizaciones, 4 despolarizaciones, y en la quinta despolarización no se dio. Entonces, eso es lo que denominamos como un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOVIX 2 fijo. Ya como tal que un bloqueo de segundo grado de conducción variable, pues como su nombre lo dice, ¿no? No va a estar continuamente despolarizándose de esa forma. Y en cuanto al bloqueo auriculoventricular de segundo grado avanzado, quiere decir que no solamente se pierde un complejo QRS, sino se está perdiendo 2 o 3 seguidos. Entonces, en este caso tal vez el complejo QRS se perdió y ya se vuelven a despolarizar las aurículas y se volvió a perder y ya está despolarizando otra vez la aurícula y otra vez tal vez regresó a despolarizar o se logró despolarizar el ventrículo, bueno, los ventrículos. Entonces es eso lo que ya denominamos como bloqueo de segundo grado avanzado. Y pues estos bloqueos pues que pueden generar algo que se llama crisis de Stokes-Adams, que son ya como tal síntomas que hacen que el paciente tenga un estado de bajo gasto. Entonces son pacientes que convulsionan, son pacientes que tal vez se desmayan cuando están pues en estas crisis. Bien, y ya como tal, ya dijimos el bloqueo atrioventricular completo. Los atrios y ventrículos van a estar con frecuencias cardíacas propias. Los intervalos PR cambian desordenadamente de longitud de latido a latido y las ondas P se encuentran en sitios caprichosos. La morfología de los complejos QRS están dependientes del origen de dónde está localizado el marcapasos. Entonces, en general, cada quien se va por su lado. Se está despolarizando los ventrículos y se está despolarizando las aurículas como ellos pueden, como ellos quieren. Entonces,
a veces las aurículas, o bueno, la despolarización de las aurículas va a estar, se va a perder porque se están despolarizando los ventrículos, o a veces se pueden estar chocando, por ejemplo, con las ondas test y pues hacer morfologías muy extrañas. Bien. El otro tema que hablaremos es sobre síndrome de Wolff-Parkinson-White. No sé qué tanto sepan, pero en general lo principal de esta patología es identificar que hay un haz anómalo. Es decir, el corazón eléctrico o el tejido que está generando el cambio o la despolarización está modificado anatómicamente y existe que va a generar una despolarización antes que se dé la despolarización normal. Este haz se denomina haz de Kent. Entonces, ¿qué modificaciones encontraremos en un electrocardiograma? La onda P es normal. ¿Por qué? Porque la despolarización de las aurículas pues, no tiene ningún cambio significativo, no hay unas que genere que tal vez se despolaricen antes o después. Entonces, la onda P no está alterada. Sin embargo, hay un PR corto, menor de 0.12 segundos. ¿Por qué? Porque pues, está alterado el tabique intermembranoso y también el tabique que divide tanto aurículas como ventrículos, y entonces el PR pues, se va a cortar. Y característicamente encontraremos la presencia de la onda delta. Onda delta es este segmento. Esta onda totalmente diferente a lo que hemos estado viendo. Complejos QRS anchos. ¿Por qué? Porque también se modificó la despolarización de los ventrículos. Y ondas T opuestas, nuevamente, por la alteración de la despolarización de los ventrículos, encontraremos una repolarización de los ventrículos alterada. Y comúnmente también se puede encontrar intervalos QT prolongados. Entonces, este es un electrocardiograma de un paciente con Wolff-Parkinson-White. A primera vista, pareciera que no es, pues, se ve raro, ¿no? Tal vez podemos encontrar aquí como si fuera un bloqueo de rama derecha, pero lo interesante es esto, las ondas delta. Aquí también se ve la onda delta, ondas delta. La modificación del segmento ST y aquí no se ve un tanto, pero no hay como tal sí, aquí en ABL, bueno, pero ABL podemos encontrar. Entonces en ABL la modificación de las ondas T que están invertidas, y pues la onda ABF como se ve totalmente modificada. Entonces lo importante del Wolff-Parkinson-White, identificar que el electrocardiograma está raro, está modificado, y hay la presencia de las ondas delta. Podríamos hablar también aún más del Wolff-Parkinson-White o subclasificaciones y cosas así, pero nos adentraremos a otro tema, que es ya como tal el síndromes isquémicos coronarios. De igual forma, no me voy a meter tanto en las clasificaciones, ya por ejemplo, en la cuarta definición universal de los síndromes coronarios, de lo que ya evalúan o se revisan con los algoritmos de la AJA de las asociaciones europeas, sino simplemente qué modificaciones hay en un síndrome isquémico. Entonces,
La primera modificación que podemos encontrar en un síndrome isquémico es como tal, pues, la isquemia. ¿Cómo la vamos a poder evaluar? La isquemia, si es subendocárdica, se va a evaluar con la elevación de la onda T, y ahora sí, la onda T será simétrica y picuda. Sin embargo, si es subepicárdica, la isquemia se va a poder evaluar como una onda T negativa, modificación del complejo QRS o alguna alteración. En cuanto a la lesión, ya podríamos evaluar lo que es el supradesnivel o el infradesnivel. Si es un infradesnivel, estamos ante la presencia de una isquemia y de una lesión a nivel subendocárdico. Y si es una elevación del segmento CT, estamos ante la lesión de una zona subepicárdica. Y ya como tal, si estamos ante una necrosis, se va a modificar los vectores de despolarización. Y por ejemplo, en B1 y B2, cuando estamos ante una necrosis del tabique o en una zona subendocárdica, como los vectores se están alejando, encontraremos Qs profundas, Qs patológicas que nos hablan de necrosis. Y en el caso de que encontremos Q patológicas, en B3 y B6, estaremos ante la necrosis o ante el daño profundo de una zona epicárdica. La correlación anatómica es sumamente importante en cuanto a la evaluación de un síndrome coronario sistémico, o síndrome coronario agudo. Y ¿qué es lo importante? Que ustedes recuerden que podemos encontrar lesiones en diferentes niveles y que el electrocardiograma nos va a poder identificar en qué zona prácticamente específica está la lesión. Entonces, recordar cómo está el triángulo de Beethoven y cómo está cada uno de los electrodos para que podamos identificar en qué zona está la lesión. Entonces, D2, D3 y ABF se va a encontrar en la zona inferior del corazón. ABR en la zona superior, pero pues más hacia la aurícula derecha. Y D1 y D2 estarían más enfocados hacia el ventrículo izquierdo, pero en la cara superior, más superior. Entonces, los precordiales que van a estar censando, comúnmente podemos decir que B1 y B2 están censando a nivel del tabique interventricular, y ya los demás estarían observando la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y pues también por eso a veces ocupamos precordiales posteriores o precordiales derechas para poder identificar lesiones en diferentes segmentos. Entonces, entendiendo en qué posición nos encontramos en el electrocardiograma, podríamos transpolarlo a qué coronaria en específico está lesionada. Recordar pues las coronarias, tanto izquierda como derecha, y sus ramas.
qué tanto van a estar irrigando el corazón, qué tanto va a estar dando, por ejemplo, la ascendente anterior en la zona, por ejemplo, del ápex, o igual algún daño en la corona, bueno, en la circunfleja, o en las marginales o en la anterior posterior, digo, en la descendente posterior. Entonces, le digo, el final electrocardiograma nos puede dar mucha información y hacer un sinfín de diagnósticos. Y bueno, pues entonces, por último, este es un electrocardiograma que solicité en un niño. Me gustaría que, pues, al final, pues, les doy un poquito de tiempo para que hagan más o menos ese screening, como les estaba comentando. Les comento en general cuáles son como los datos clínicos de este paciente. Este paciente llegó pues caminando, es un niño de 9 años de edad y que vino a consulta porque refirió a su mamá que decía como que se mareaba y que luego como que tenía muchas náuseas. Y en general, ya interrogando directamente al paciente, porque pues igual la mamá pues ya había sospechado de algún diagnóstico de una gastroenteritis o algo así, pero ya interrogando al niño, me empieza a decir datos más enfocados a que eran una sintomatología más asociada a bajo gasto. Decía que él no corría mucho, pero en general cuando se paraba era cuando se mareaba. Entonces, pues así se me hizo curioso. Ya igual, de igual forma, un punto importante, o en los libros comúnmente dicen, en los libros antiguos, de que cuando haces la auscultación, ya tienes que como irte planteando cómo se va a encontrar el electrocardiograma. Entonces, antes de solicitar un electrocardiograma, tú ya más o menos tienes que identificar cómo se está dando esa despolarización de las aurículas y de los ventrículos. Entonces, a la auscultación se escuchaba que el ritmo era asincrónico. Entonces, pues sí, ya, pues les digo, estoy en el servicio social, en una comunidad alejada, sin posibilidad de hacer un electrocardiograma luego, y pues también no es tan fácil que en segundo nivel, pues, de la nada digas, oye, ¿me puedes dar un electrocardiograma? O yo hago electrocardiograma, ¿no? Bueno, entonces al final se pudo lograr realizar el electrocardiograma y salió esto. Entonces, a primera vista, lo importante es ver que hay un bloqueo de rama derecha. Aquí le podemos ver las ondas R pequeñas y una onda R prima. Tal vez no es tan significativo. Lo que estábamos diciendo en las diapositivas, bueno, en las diapositivas cuando hablamos de bloqueos de rama derecha, de que a veces puede ser simplemente un, un, un hallazgo. Sin embargo, y que también habíamos dicho, unas ondas T negativas por el hecho de que pues, se está dando la despolarización diferente y la repolarización va a ser diferente. Pero, como les menciono, en la auscultación se escuchaba asincrónico. Entonces, aquí se está dando la despolarización comúnmente, bueno, normalmente, y hay una prolongación en esta porción.
nuevamente regresa a un estado normal, una despolarización normal y se vuelve a abrir, ¿no? En la imagen tal vez no se vea mucho, pero en general también el segmento PR sí pareciera como que sí se va abriendo, entonces tal vez sospechemos o estemos también ante un bloqueo auriculoventricular. Entonces, un bloqueo un bloqueo de la rama derecha, un bloqueo de auriculoventricular. Las ondas TES también se ven un poco aumentadas. Sin embargo, también es algo que no se mencionó, pero en general el electrocardiograma de mujeres jóvenes o niños o pediátricos a veces tiene algunas modificaciones que se denominan que son fisiológicas. Entonces, tal vez no podríamos decir todavía bien con exactitud que estas ondas T sean, pues por así decirlo, patológicas, ¿no? Pero pues sí, lo que ya no concuerda con este electrocardiograma, pues es también la clínica, ¿no? Que el niño decía o se refiere que hay datos de bajo gasto. Entonces ya sacando el QT corregido, pues no hay también una modificación significativa. Simplemente lo que yo logro apreciar también es de que lo que o cómo se abre el electrocardiograma es desde las ondas, desde la onda T. Entonces, puede ser tal vez alguna canalopatía y que haga que se modifique el último segmento de la despolarización de las células y por consiguiente pues se esté aumentando ese tiempo. Ya no lo sé, ya hice la referencia, pero pues esperemos que en primer lugar le hagan caso y que también pues ya sea algo mucho más específico o con mayores estudios para pues corroborar qué es lo que tiene el niño. Y bueno, pues en conclusiones, otra vez nos vamos a las conclusiones del día de ayer. Es importante o hay una crucial importancia en entender el electrocardiograma que representa los componentes celulares, los componentes del marcapaso, los componentes de todas de cómo viaja la despolarización y los componentes de las células que se van a contraer. Nunca olvidar la teoría del dipolo, va a ser sumamente importante. Es importante que no se aprendan, por ejemplo, morfologías en específico, sino que entiendan por qué se está dando esas morfologías. Y pues todo se va a entender con la teoría del dipolo. Ya es un poquito más difícil, pero pues más o menos está recordando cómo se dan todos los vectores de despolarización, tanto auriculares como ventriculares. Tal vez el vector de despolarización auricular y ventricular normal, y qué morfología va a dar, y posteriormente cuando estemos ante un electrocardiograma alterado, pues ya sospechar que los vectores de despolarización no están siguiendo las pautas que nosotros conocemos. Nunca olvidar las medidas estándar del papel, los milímetros, bueno, los segundos que equivalen 1 milímetro horizontalmente y los milivolts que equivalen 1 milímetro verticalmente. Y las morfologías específicas de cada onda, los intervalos, los segmentos, y pues también siempre correlacionarlos o transpolarlos a la clínica del paciente. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna duda para el doctor sobre la clase? Si nadie tiene una duda, les pasé el link. Es el Google Form que les mandamos siempre, que trata de que evalúen o darle la retroalimentación al doctor sobre la clase, de qué les gustó, si tienen dudas. Recuerden, con toda confianza pueden preguntar. Ellos están con toda la disposición para responderles. Y muchas gracias, doctor, por estas 2 clases buenísimas que nos dio. Recuerden, chicos, hay que repasar, hay que volver a leer el tema. Electro es un tema súper bonito, pero es con práctica. Entonces, la clase está siendo guardada, ya la grabamos y todo. Nada más arreglamos las clases y se las vamos a subir. Porfa, tengan paciencia. Es que como es una clase diaria o 2 al día, pues estamos como checando cada detallito. También recuerden, les voy a poner otra vez aquí el link y la clave de acceso para que participen en el Trivia Night, que es en Kahoot. Ese es el link, ese es el acceso. Recuerden, pueden ganar 2 semanas de Osmosis Prime. Entonces, anímense. El 23 de septiembre va a haber Trivia Night. Ahí se van a decir cuáles fueron las respuestas correctas, por qué. Les vamos a explicar los casos clínicos. Entonces, anímense, le toman captura de pantalla, nos etiquetan en Instagram y los seguimos esperando con las clases. Muchas gracias a todos por querer seguir aprendiendo, seguir mejorando. Recuerden, la medicina es toda la vida, entonces muchas gracias a todos. Gracias, doctor, por su tiempo, su paciencia y los esperamos en la próxima clase. Las clases las queremos subir a YouTube, nada más que las estamos editando para que el audio y todo esté súper bien. No hemos publicado ninguna aún, pero están grabadas. Y estamos anunciando todas las clases cuando inician y todo por redes sociales. Les mandamos el link al correo, entonces cualquier duda nos pueden mandar un mensajito con confianza. Y gracias, doctor, de nuevo.